Ahí está, inicio entonces. Y ahora iniciamos de la manera más fácil y sencilla. Pero que ustedes sepan y entiendan que hay formas diferentes de iniciar la aplicación. Ahí estamos en la aplicación. Esa es la pantalla inicial de la aplicación Word, ¿sí? Una aplicación muy sencilla de usar. Las versiones 2007, 2013, 2016 y esta que es la última, 2019, más o menos la forma de trabajar es la misma. Hay interfase nueva que cambiaron la filosofía de la estructura de la aplicación, de la interfaz de comunicación, es decir, la ventana tal cual como la vemos, y más o menos es igual en esas versiones que mencioné. La versión 2007 decía, 2013, 2016 y 2019 son 4 versiones. Entramos entonces pulsando clic en documento en blanco nuevo. Ustedes ya han usado Word, sé que saben usar algunas funciones, pero particularmente Word tiene muchas funciones, ¿sí? Y solamente usamos un pequeño porcentaje de las opciones que tiene la aplicación. Hoy vamos a aprender una nueva. Básicamente los procedimientos normales son abrir un archivo, guardar, imprimir, etcétera. Pues vamos a ver el procedimiento de guardar, aunque ya sé que lo han hecho, puesto que ya han entregado actividades, no solamente conmigo, quizás en otras materias, ¿sale? En este caso vamos a ver un tema que se llama combinar correspondencia. Combinar correspondencia. ¿Y de qué se trata ese tema? Bueno, una de las características de la aplicación Word es que me permite eh, automatizar las actividades o los trabajos, por ejemplo, sobre todo hablando de escuelas o de oficinas. Si yo voy a imprimir, supongamos en una escuela, por ejemplo, diplomas para entregarla a mis estudiantes porque hubo un evento en el cual participaron y hay que reconocerlos, puedo utilizar esta opción para facilitar el trabajo de creación de esos diplomas. Puede ser un ejemplo. Otra situación, si por ejemplo voy a imprimir certificados o constancias de estudios de mis estudiantes, también puedo usar la función combinar correspondencia. Si por ejemplo en un negocio que se dedican a hacer tarjetas de presentación, invitaciones, les dejan un encargo, por ejemplo, imprimir invitaciones, los sobres de invitación para una boda o unos 15 años, se puede utilizar también la opción combinar correspondencia, puesto que, por ejemplo, ahí se es una lista de invitados de 100. Y entonces, para no hacer 100 veces la misma invitación o estar cambiando de manera manual el nombre, y sobre todo si se va a ocupar varias veces lo mismo, por ejemplo, en una escuela, durante 3 años se mantiene un alumno, en el caso del SEA, ¿no? En la primaria 6 años, en la carrera 5 o 6 años, entonces se genera al principio cuando el alumno llega, porque así es necesario, una base de datos con los datos del alumno y después esa base de datos se utiliza para la situación en la cual se requiera, ¿no? En este caso puede ser desde una constancia, un diploma, una invitación, etcétera. Y entonces, para trabajar con la función combinar correspondencia, ¿qué debemos hacer? Básicamente es importante considerar que tenemos dos archivos. Si gustan ir anotando, dos archivos, dos archivos. Ese es como que el primer punto importante, ¿no? Dos archivos. Esos dos archivos, ¿en qué consisten? Bueno, uno de ellos, tenemos dos archivos. Uno de ellos es la base de datos. Uno de ellos es la base de datos. Y el segundo archivo, el segundo sería el formato, por ejemplo, de una constancia. Lo vamos a hacer ahorita una constancia. Constancia. ¿Sale? Entonces, la función que voy a utilizar se llama combinar correspondencia. Ya lo tenemos claro, ¿no? Combinar correspondencia. Lo vuelvo a escribir. Combinar correspondencia. Y combinar correspondencia para que se pueda utilizar en la aplicación Word, que es una de las funciones avanzadas e interesantes de esta aplicación, tengo que tener dos archivos. Eso ya lo tengo claro. Uno de ellos es la base de datos y otro de ellos es el formato constancia. ¿Sale? Y una vez que ya los tengo generados, pues lo que voy a hacer es básicamente juntarlos, ¿sí? Combinarlos y después ya utilizarlos, es decir, para que yo los pueda imprimir o los pueda guardar o pueda ocuparlos de la manera que mejor me parezca, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer una vez que ya tengo esto? Bueno, primero, ya sé que son dos archivos, que uno de ellos es una base de datos, lo repito, y otra es la constancia. Vamos a empezar.
generando el primer archivo. El primer archivo sería la base de datos, ¿sí? Es decir, los alumnos, por ejemplo, en el caso de una escuela particular, ¿sí? O el caso particular de una escuela, por ejemplo, una escuela que tiene un grupo, en este caso un grupo de 15 alumnos. Yo no voy a escribir 15 alumnos ahorita, puesto que me tardaría un rato y la idea es agilizar, entonces voy a trabajar nada más con 3 alumnos. Ustedes su práctica la van a hacer cuando menos con 15 alumnos. Lo ideal sería que fuera con los nombres de sus compañeros de este grupo de informática 1. En caso de que no se los sepan, todos pueden inventar alguno, pero mínimo 15 alumnos, ¿sale? Y la estructura de la base de datos va a ser la siguiente. ¿Qué tengo que hacer primero? Mi documento aquí, sencillo, no he aplicado ningún formato porque no lo requiero, nada especial, ¿sale? Lo único que dejo son los márgenes en formato normal, esta es la barra de regla, y si ven aquí, igual que una máquina de escribir mecánica, los márgenes o las sangrías las acomodo. Después, ¿qué tengo que hacer? Me voy a la función insertar, selecciono una tabla y voy a insertar una tabla que lleve número de alumno, número de control, nombre, apellido, ¿sí? Calificación o promedio, ¿sale? Ese es el encabezado, sería la primera columna, o la primera fila más bien. Esa es la segunda fila, primer alumno, segundo alumno, tercer alumno. En el caso de ustedes la van a hacer con 15, yo solamente con 3 alumnos para agilizar. Listo. Y por ejemplo aquí le pongo número, desorden progresivo, número, NO, abrevio, número, ¿sale? Lo siguiente sería N control, número de control, es un poquito más pequeño. ¿Qué tengo que hacer? Llevo el puntero a la división de la tabla, pulso clic, lo mantengo presionado, arrastro y suelto para hacerlo más pequeño. Por acá el nombre, por acá el apellido o apellidos, apellidos, y por acá el promedio. Esta tabla es muy sencilla, ¿sí? Nada más para que ustedes vean con fines demostrativos, esta tabla se puede hacer más compleja. Y una característica importante que les voy a mencionar, no solamente Word puede trabajar con tablas que se hagan dentro de Word, ¿sí? Porque eso es lo fácil y sencillo, rápido. De hecho, puede trabajar con tablas que se diseñen en Excel, es decir, puede tomar los datos de la aplicación Excel. También puede tomar datos de la otra aplicación que es un poquito más avanzada de gestión de base de datos, que es Access. Entonces, eso es lo más complejo. Normalmente en una escuela diseñan las bases de datos o en Excel o en Access. Y entonces puedo tomar datos de ahí. Por lo pronto, para hacerlo fácil y para que ustedes lo comprendan, vamos a hacer los dos documentos en Word. No nos vamos a salir de aplicación y sobre todo para que entiendan el funcionamiento de la misma, ¿no? Ya tenemos por ahí los datos. ¿Qué puedo hacer aquí para una diferencia? Por ejemplo, seleccionar esto, con clic mantengo presionado, me voy a inicio y puedo ponerle un fondo a la celda para que se vea más llamativo, ¿no? ¿Sí? O se vea diferente. Y luego el primer alumno, alumno 1, ¿sí? Número de control, le ponemos S de SEA, el número 12, estamos en el CA12, el año 2020, ¿sí? Y el primer alumno, por ejemplo, el periodo, no, el periodo es 3 3 y 3 periodo 3 y luego empezamos con el primer alumno, por ejemplo, que hay más o menos 1000 alumnos en el SEA, 0, 0, 0, 1, el primer alumno. Y el primer alumno sería José, José para. Lo estoy inventando, ¿eh? Ustedes, lo ideal es que pongan nombres de Sí, sus ella podría compañeros hacer que sean eso. reales, ¿sí? En caso de que no tengan los nombres reales, pues pueden inventar dos, tres, pero de preferencia que sean los datos reales. El alumno número 2 sigue siendo el mismo número de control, el mismo formato, sea 12, año 2020, periodo 3 y obviamente en orden progresivo 0002. Y ahora ponemos María Aguirre, se me ocurre Aguirre y María tiene 9, ¿sí? El número 3, vamos a ponerle igual, S, sea 12, año 2020, periodo 3, 0003. Y aquí sería, por ejemplo, Pedro López. Y promedio le vamos a poner que Pedro tuvo, a gatitas pasó con 6. Listo.
Y esta es mi base de datos. Pongan atención, jóvenes. Esto es importante y es sencillo además, pero sí lo voy a mencionar. Si ustedes, su tabla quedó pequeñita y requieren hacerla un poquito más grande, pues lo único que tienen que hacer en la parte final es pulsar la tecla tabulador. ¿Cuál es la tecla tabulador? La que está encima del bloque de mayúsculas, es decir, donde yo hago que mi teclado escriba mayúsculas. Sí, encima del bloque de mayúsculas está la tecla que tiene las flechas encontradas. Esa tecla la pulso y automáticamente inserto la siguiente fila para que se haga más grande mi tabla y pueda poner yo otro alumno. En este caso no lo voy a hacer, voy a deshacer con control Z, tecla control, luego la letra Z. ¿Listo? ¿Sale? Bueno, ahora ya quedó. ¿Qué tengo que hacer? Pues este es mi archivo de base de datos, dijimos, ¿no? Entonces lo voy a guardar. Seleccionamos archivo, nos vamos a guardar, ¿sí? Guardar. Normalmente los archivos se guardan de forma automática en la carpeta de documentos. Los voy a dejar ahí. Si tengo una memoria USB lo puedo guardar ahí, no pasa nada. Y a ese le voy a poner, por ejemplo, BD de base de datos. Le voy a poner alumnos. Base de datos alumnos. Base de datos alumnos. Y le voy a poner aquí la materia info 1. ¿Sale? Es el nombre que va a llevar la base de datos. Entonces, anoten el nombre porque es importante. Ese nombre tenemos que tenerlo presente. ¿Sí? Base de datos alumnos, informática 1. Entonces le digo guardar. El formato no lo cambio, es un formato normal de Word. Le digo guardar. Ya quedó guardado. ¿Sale? ¿Listo? Y ahora este archivo, pues ya no lo ocupo, le digo archivo cerrar. No lo ocupo en este momento, ¿no? Lo cierro. Y ahora voy a generar un archivo, nuevo archivo. Puedo darle documento en blanco aquí, puedo decirle nuevo, documento en blanco. Y listo, ya está de vuelta mi hoja en blanco para empezar a escribir. Si quiero cambiar algunos parámetros en esta hoja, me voy a diseño, por ejemplo, y puedo cambiar ¿qué? El estilo de la hoja, ¿sí? Poner una marca de agua, poner un borde, etcétera. Poner incluso un tema, no lo voy a hacer, pero para que ustedes sepan, en esta parte se cambian esos parámetros, ¿sale? Me voy a inicio, dejo exactamente igual. Si quiero puedo, por ejemplo, cambiar, ¿qué será? Voy a dejarlo exactamente igual, no voy a ponerle mucho adorno para no hacerlo más complejo. Entonces, nos vamos aquí a inicio y vamos a empezar a escribir. Entonces, vamos a poner los datos de la escuela, supongamos es, es Santa Cruz, Huatulco, o Bahía de Huatulco. Santa Cruz, Huatulco, ¿no? Santa Cruz, Huatulco, la crucecita Huatulco dice, ¿no? Santa Cruz, Huatulco, a fecha de hoy, 22 de octubre del 2020. Listo. Alineo el texto hacia el lado derecho. Alineo el texto de vuelta hacia el lado izquierdo. Le pongo aquí a quien corresponda. Corresponde. Quien corresponde. Presente. Puedo espaciar esto, la palabra presente. Aquí puedo cambiar tipo de letra, color, tamaño, lo que yo quiera. Ese es formato. No pasa nada, quien corresponda. Vamos a hacerla muy sencilla y rápida. Sirva. No, vamos a ponerle a través de la presente se hace constar que el alumno o alumna, ¿no? Alumno o alumna. Vamos a ponerle como se debe. Alumno o alumna. Y aquí el nombre, obviamente, si tengo 3 alumnos, pues sabría cuáles son y los pongo, ¿no? Pero si tengo 10, si tengo 100, si tengo 200, si tengo 1000 alumnos, pues para eso precisamente funciona muy bien la opción de combinar correspondencia. Entonces, a través de la presente se hace constar que el alumno, el nombre que sea, todavía no lo sabemos, ¿sí? Ha concluido, ha concluido. Si ahorita hay un error ortográfico, no se preocupen, satisfactoriamente. Su
primer semestre. Primer semestre. Con el siguiente promedio. ¿Sale? Entonces podemos poner aquí incluso entre corchetes el promedio que le vamos a asignar a ese alumno, ¿no? Ahí está. Entonces a través del alumno le vamos a poner con la matrícula con número de control, que es lo mismo. A través de la presente se hace constar que el alumno, aquí se podemos hacerlo un poquito más grande para que se vea como constancia. Eso podemos darle el formato que nosotros queramos, no es algo muy sencillo para que ustedes ahorita vean nada más cómo se hace. Ya después le pueden aplicar el formato bonito, llamativo y que ustedes consideren que es el más conveniente. ¿Sale? A través de la presente se hace constar que el alumno, planito de tal, con la matrícula, ha concluido satisfactoriamente su primer semestre con el siguiente promedio. Para los usos y fines legales que convengan al interesado, se extiende la presente a los 22, contexto, 22 días del mes de octubre del año 2020. Atentamente, licenciado Álvaro responsable del SEA. Se me olvidó el nombre del director. El responsable, ahí está. Entonces, listo, esto lo podemos centrar. Ustedes lo van a poner obviamente más completo, ¿sí? Y aquí iría obviamente la firma del director, ¿no? Ahora, supongamos que esta constancia ya está terminada, lista, bonita, arreglada, y ahora yo requiero utilizarla para hacer una constancia para 15 alumnos. Hacerla una por una sería muy tedioso y hacerla varias veces durante toda la estancia del alumno, pues sería más tedioso aún. De repente hay alumnos que pierden su constancia y requieren reposición. Entonces, yo ya tengo lista mi base de datos, ya tengo listo mi formato y solamente jalo para imprimir, ¿sí? Como con la función combinar correspondencia. Entonces, así sería muy fácil y sencillo. Entonces, es lo que estamos aprendiendo a hacer. Bueno, entonces, esta es mi constancia. ¿Qué tengo que hacer? Guardarla. Entonces, archivo, guardar. Y ahora le vamos a poner, guardar en la misma carpeta, documentos, y le vamos a poner ahora constancia. Constancia, bajo, informática 1. ¿Listo? El otro se llama base de datos, ¿se acuerdan? Y ahora, ya que tengo mis dos documentos, este lo dejo abierto porque es el que voy a utilizar para combinarlo con el otro. Pues voy a la función correspondencia. La función completa se llama combinar correspondencia, que es combinar con otro archivo que básicamente funciona como una base de datos. Entonces, una vez que estoy aquí, observen en el menú principal hay muchas opciones y una de ellas se llama correspondencia. Pulso clic sobre correspondencia y voy a activar la función. Para activar la función de combinar con otro archivo que es la base de datos, selecciono iniciar combinación de correspondencia y le digo que el tipo de combinación que voy a utilizar en ese momento va a ser con otro documento normal de Word. ¿Sale? Entonces, vean lo que hice. Seleccioné el menú correspondencia, seleccioné la función iniciar combinación de correspondencia, sobre todo en la flechita que está hacia abajo, esta que está aquí. Le digo que voy a elegir un documento normal de Word. Listo. Y ahora ya preparó el archivo para poderse combinar con otro, pero ahorita todavía no está combinado, nada más preparó el espacio. Y ahora le digo que voy a seleccionar los destinatarios, es decir, con qué tipo de archivo se va a combinar o con qué archivo. Le digo que es de una lista existente. Aquí puedo generar incluso la lista, pero yo ya tengo el archivo generado que es mi base de datos. Le digo que es una lista existente y en este caso
ya sé que yo guardé en la carpeta documentos, es importante esto, que sepamos dónde guardamos carpeta documentos y el archivo como lo llamamos, el archivo lo llamé base de datos de alumnos, ¿sale? BD significa base de datos y la materia es informática 1, entonces elijo el archivo y le digo abrir, listo y ya está combinado, pero aún no veo el efecto, tengo que decirle en dónde voy a insertar los campos combinados. Una base de datos tiene varios elementos y ahorita los vamos a explicar. Voy a dar de vuelta a ese archivo para que ustedes vean. Y esos elementos, principalmente un alumno completo con todos sus datos, es decir, el alumno Juan con sus apellidos, con su matrícula y con su promedio, se llama registro. Pero los encabezados se llaman campos y particularmente se llaman nombres de campos. Entonces voy a decir qué cosa es lo que voy a insertar. Son los campos combinados. Entonces digo acá, a través de la presente se hace constar que el alumno, y obviamente voy a insertar primero su nombre, y entonces en esta parte sigo en el mismo menú. Acuérdense que este menú se llama contextual porque al seleccionar clic sobre un elemento cambian los botones de herramienta, entonces voy a insertar un campo combinado. ¿Qué campo combinado? Pues de los que están aquí. Y el primer campo combinado que voy a elegir, porque es mi base de datos, yo ya los definí esto, se llama nombre, nombre del alumno, ¿sale? Y vean cómo aparece, como entre simbolitos que parecen signo menor y signo mayor que, pero dobles y más pequeños. Doy un espacio con la barra espaciadora y le digo que inserto el siguiente campo combinado, que son los apellidos. Listo. Ahí tengo nombre y apellido. Ahora, ¿qué otro dato necesito acá que es importante? Pues la matrícula. Le digo insertar campo combinado y ahora selecciono la matrícula o un número de control. ¿Sale? Y acá, ¿qué otro dato que es importante? El promedio. Entonces me sitúo en la parte o en la sección donde quiero el promedio y le digo insertar campo combinado y ahora el promedio. Listo. Eso lo puedo bajar un poquito para que se vea mejor ahí abajo. Puedo centrarlo incluso. Aquí puedo aplicar todos los efectos de formato que yo quiera. Me regreso a combinar correspondencia. Esto incluso puedo cambiar hasta el tamaño de texto. Ahorita ya cambio, puedo hacerlo un poquito más grande para que se vea, para que se note. Aquí igual con el nombre, incluso puedo cambiar tipo de letra, poner un tipo de letra más llamativa, más bonita, ponerlo pues, de acuerdo a los tipos de letra que yo tenga, ¿no? ¿Sale? Entonces eso depende de qué tantos tipos de letra tenga yo instalado en mi computadora. Ahora, yo ya sé que el alumno está aquí, me cambio correspondencia porque me cambié, ya sé que mis alumnos están aquí, ya están los datos de los alumnos, pero ¿dónde los veo? Bueno, simple y sencillo. Sigo en la misma opción de correspondencia y ahora dice vista previa de resultados. ¿Sale? Puncho clic y ahora vean lo que pasa. Dice, a través de la presente se hace constar que el alumno José es el primer alumno, ¿sí? Con la matrícula tal, ahí está la matrícula, puedo ampliarla, me voy a inicio, amplío para que se vea un poquito mejor, ¿sí? Con la matrícula tal, ha concluido satisfactoriamente su primer semestre con el siguiente promedio, y el promedio de 8, ¿sale? Ahora, pues como es que veo que si realmente se aplicó la función combinar correspondencia, primero que nada porque ya estoy viendo el nombre del alumno, ¿sí? Si yo desactivo la función, desaparecen los nombres y aparecen los nombres de los campos. Esos son los nombres de los campos. Activo la función y aparece ya el nombre del alumno. Y luego en la parte de arriba me aparece como una especie de play de la grabadora o del CD o quien usó algún aparato para reproducir música, el botón de play y el botón de ir hacia adelante o hacia atrás o una videograbadora o cualquier aparato que sirva para reproducir audio o video, tiene como una especie de selector, ¿sí? En este caso voy cambiando de registro a registro, le doy siguiente y me paso al número 2 y sigue la alumna María. Le digo siguiente y me voy al siguiente alumno que es Pedro. Y así si yo tuviera 100 alumnos me voy moviendo. Esto es para ir hasta el principio y este es para ir hasta el final. Si yo quiero buscar uno, pues supongamos que tuviera 100 alumnos, busco acá José, le digo buscar, desea continuar, dice que no encontró puesto que estoy buscando el campo nombre, tiene que ser acá José, clico el campo, buscar primero, digo que sí, ya encontró José. Si fuera una lista de 100 alumnos, obvio que tengo que ser más específico porque habría a lo mejor 2, 3 José, entonces tendría que escribir nombre y apellido, ¿no? O el apellido y encuentro, o el número de control y encuentro, ¿no? Entonces, todo esto me permite hacer la función de combinar correspondencia y funciona sobre todo con listas grandes y con tareas repetitivas que normalmente se hacen con mucha constancia. Por ejemplo, les decía yo, certificados, diplomas, invitaciones, etcétera.
¿Qué tengo que hacer ahora? Simple y sencillo, para que se actualice todo, guardar. Acuérdense que ya había definido el nombre del archivo, que es constancia. Previo a esto ya habíamos generado la base de datos. Y básicamente esta es la función, combinar correspondencia. Como última parte sería, bueno, ya que lo tengo, ahora ¿qué puedo hacer? Puedo imprimir los documentos. Esa sería una característica importante. Imprimo documentos. Y aquí le digo que si voy a imprimir todos. Es decir, que de forma automática él va a tomar la base, que es la constancia, y va a juntar los archivos de la base de datos y va a ir tomando cada uno. Si yo le digo que imprima todos y son 100 alumnos, automáticamente con este mismo formato, ¿sí? Con esta misma hoja, me imprimiría 100 constancias diferentes, es decir, una para cada alumno. Si yo le digo que quiero imprimir este registro actual nada más, me imprimiría una sola hoja. Si yo le digo, por ejemplo, que desde la 1 hasta la 2, nada más me imprimiría dos hojas, ¿no? Si fueran 100 en mi caso, por ejemplo, yo voy a imprimir hasta la 50, nada más desde la 1 hasta la 50. Y básicamente al tener conectada mi impresora, ¿sí? Que es el dispositivo idóneo para obtener una copia física de un documento o de un dato o de una información, ¿sí? Entonces, tener conectada mi impresora a mi computadora, imprimo y ya obtengo un medio físico. Y entonces básicamente sería la parte final. Listo, ya guardé, puedo cerrar esto y ahora puedo mostrarles, para que yo les explique rapidito, cuáles son los elementos de esta tabla, ¿sí? Esta tabla, les decía yo, en mi base de datos. Mi base de datos tiene los encabezados, estos encabezados que son número, en el control, nombre, apellidos, promedio, se llaman nombres de campos. Identifican el encabezado, es decir, la información que está contenida en la parte de abajo, ¿sale? Son nombres de campos, estos nombres de campos. Cada elemento, por ejemplo, el número 1, López, el número 9 se llaman campos. Estos son campos. Cada elemento en particular es un campo, ¿sí? Una fila completa que pertenece a los datos de un solo alumno, por ejemplo, el alumno número 1, con número de control S12-2020-3001, que es José Páramo, que tiene promedio de 8. Todo esto completo que está seleccionado en color gris se llama registro. Registro, ¿sale? Y en este caso, si yo selecciono todo esto, esto es una columna. El nombre de campo que identifica es apellido. Y estos son los apellidos de todos los alumnos que tengo, ¿sale? Esto es una columna, esto es una fila y esto es un registro completo. En este caso yo tengo una base de datos, aquí si ustedes observan, solamente con 3 registros, es decir, hay 3 elementos. Y una base de datos es un conjunto de datos organizado de manera sistemática con un objetivo específico, ¿no? En este caso, organizar los datos de alumnos de una escuela pequeñita, con pocos alumnos o un grupo nada más en particular, ¿sí? Entonces, esta es mi base de datos, cierro el archivo, vean lo que va a pasar. Si yo abro mi constancia, cuando yo abra mi constancia me aparece este mensaje. Dice, al abrir este documento se ejecuta el siguiente comando, SQL. SQL es un lenguaje estructurado de manejo de base de datos, ¿sí? Es un lenguaje para escribir líneas, para acceder a datos. Y me dice que con una instrucción que es select asterisco, todo, o sea, todo desde la base de datos alumnos, todos los datos de esta base de datos se van a cargar. Es que si deseo continuar, le digo que sí, porque puede ser una instrucción, así lo interpreta Word, como si fuera un virus. No lo es, sabemos que es una base de datos, entonces él, a jalar documentos de otro archivo, piensa o puede pensar que es un virus. En este caso no lo es, ¿sí? Es una base de datos. Y entonces ya tenemos aquí. Ahora me voy a correspondencia. Si no deseo visualizar previamente los datos, pues los oculto y me aparece de la siguiente forma. Es decir, cuando ustedes entreguen esta práctica, tienen que mandarme sus dos archivos, ¿sí? Tanto la base de datos como la constancia. Si me mandan uno sin el otro, pues no vería yo la función de combinar correspondencia. Para esta práctica, particularmente se tienen que hacer dos archivos. Y una característica importante, y les vuelvo a mencionar, esta base de datos, aquí no voy a guardar ningún cambio, puesto que no hice nada. Esta base de datos, en el caso de ustedes, no va a ser con 3 alumnos. ¿Con cuántos alumnos dijimos, jóvenes? ¿Alguien me contesta, por favor? ¿Con cuántos dijimos? ¿Con cuántos dijimos? Los escucho. ¿Alguien que me diga? ¿Con cuántos alumnos? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me dice yo? ¿Nadie? ¿Con 6 alumnos? A ver, no los escucho. Dice por ¿Con ahí Bob seis Esponja, no alumnos? los escucho. ¿Con cuántos? ¿Con cuántos ¿Con dijimos? 6 alumnos?
Con 6. Con 3. A ver, ¿con cuántos? Ángel, Con 6. ¿cuántos? 15 dijimos, ¿verdad? Por ahí escucho muy suave el micrófono de alguien. Bueno, 15 alumnos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Básicamente, con esto concluimos la parte de combinar correspondencia y la práctica o la primera actividad o la primera tarea que vamos a tener para este segundo parcial.